Hay un plan perfecto para mí. Se pondrá en marcha en la medida en la cual yo pueda poner por obra todo aquello que se me ha mandado a hacer, porque guarda relación con lo que se ha visto en el diseño. Porque la fe te va a permitir a ti ver, y poder ver te va a ayudar a comprender, y el comprender te va a permitir entonces obedecer y aplicar lo que se está mandando a hacer. Las obras no preceden, no van delante de la fe ni de la salvación, pero están dentro de la ecuación. El Señor compartir con ustedes en esta noche. Sé que va a ser de bendición, y le digo esto porque me ha bendecido a mí. Amén. Y qué bueno es cuando la palabra se cumple, que dice que la espada corta de aquí para allá y corta de allá para acá. Amén. De doble filo. Miren, quiero que vaya conmigo al libro del profeta Sofonías. ¿Cómo? El apóstol está hablando en lengua. No, ese es el nombre de un profeta. Pasa que los nombres en esa época eran feos. Se llamaba así, Sofonías, capítulo 3, verso 9. Dios mío, esto sí es grande. Gloria a Dios. Sofonías capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice la escritura en este verso poderoso. Dice: en aquel tiempo devolveré, diga conmigo, devolveré. Pero usted está diciendo eso como que usted no lo quiere devolver. O sea, diga conmigo, devolveré. Tranquilo, que no es a usted que le toca devolver, tranquilo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Aleluya. Mire, yo quiero comenzar poniendo como una alfombrita, como un colchoncito primero, porque no sé cuántos estaban aquí el sábado. ¿Cuántos estuvieron aquí y se gozaron el sábado con la palabra del rabino que estaba aquí, verdad? Y hace mucho sentido como él empezó la prédica y como lo voy a hacer yo ahora. Si usted no estuvo aquí el sábado, vaya al canal, entre y ve el mensaje para que se goce. Hay un dilema entre la fe y las obras. Y digo que es un dilema porque no hay cosa que le guste más un bochinche o una disensión o una discusión que a la gente. ¿Por qué le digo esto? Porque dependiendo del contexto, algunas personas van a hacer énfasis en la fe. En otro contexto, algunos harán énfasis en las obras. Voy a leer solamente estos versos para que usted me caiga atrás en lo que quiero decirle. Tenemos aquí a dos personas de Dios. En esta esquina tenemos al apóstol Pablo y en esta esquina tenemos al apóstol Santiago. Pablo, preparado en ciencia, en sabiduría, romano, judío. Pablo tenía todos los capítulos que él necesitaba. Ahí bien. De este lado Santiago, un poder en el concilio, era una autoridad. Aunque ejercían una autoridad colegiada los apóstoles, pero Santiago era como la persona que representaba como el peso y la autoridad ahí. ¿Me sigue? Entonces tenemos a Pablo, que Pablo puede decir, por ejemplo, el mejor equipo de béisbol son los Tigres del Licey. Y todos los que sigan a Pablo van a creer en esa mentira. Van a creer en eso que él está diciendo.
Señores, que a veces dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú ves? No, no. Lo importante es que siempre que yo pongo ejemplos relacionados al béisbol, yo soy imparcial, porque tengo que serlo. Entonces, pero de este lado tenemos al apóstol Santiago, y el apóstol Santiago dice: no, Pablo está equivocado, el mejor equipo es el glorioso equipo de los Leones del Escogido. Entonces todo el mundo dice: oh, ¿cómo? Bien, te ve. Pero ¿qué pasa? Hay alguien que dice: ¿de quién me llevo? Porque Pablo dice una cosa y Santiago dice otra. Y eso lo vamos a ver rapidito en el texto bíblico. El apóstol Pablo dice en la carta que escribió a los romanos, en el capítulo 3, verso 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está diciendo: señor, esto es un asunto de fe. Diga conmigo: fe. Todo el mundo está bien. Luego Pablo, que yo no sé por qué la gente se ofende cuando uno repite un mensaje, porque el mismo Pablo decía: a mí no me es molesto deciros la misma cosa. Volví a escribir, pero él le escribió una carta también a los Efesios relacionado a ese mensaje. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice de la manera siguiente. No sé si los chicos, wow, estos muchachos de gente tan fuerte. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de qué. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya usted sabe que gracia es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: esto no funciona con obras, esto funciona con fe. Y aplaudieron los pablistas. Luego viene entonces el apóstol Santiago, y él dijo: yo no me voy a quedar atrás, yo voy a hacer mi carta también. Y la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Ay, mi cuarto. Oiga, hasta el rabinito se sorprendió de eso. Vamos en el mismo capítulo 2 de Santiago, él sigue hablando, verso 17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Finalmente, el verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí fácilmente se pudo armar dos iglesias: la iglesia de la gente de fe y la iglesia de la gente de obras. Ahora, cuando hacemos un estudio no profundo, sino pausado de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que ambos están hablando la verdad, pero están hablando en contextos diferentes. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Ok, porque esto realmente no consiste en determinar quién tiene la razón o quién no la tiene. Porque ese sistema de que yo tengo la razón y tú no la tienes corresponde a una estructura de este sistema caído y no corresponde a la estructura del mundo del reino de los cielos, de donde nosotros venimos. No sé si me sigue. Entonces, ¿cuál es el detalle en esto? Que la verdadera fe salvadora se demuestra por medio de las obras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos solo de fe, la fe me quita obligación. Repito, cuando nos enfocamos solamente en la fe
nos quita obligación. Es decir, yo no tengo que hacer nada, yo lo creo. ¿Se entendió? No, yo vivo por fe. La mujer vive por las obras, pero el marido vive por la fe. Hello. Alguien, siento en mi espíritu que alguien me entendió lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, si la fe solamente, recuérdese, hermano, su pastor se lo ha enseñado muchísimas veces, 80.600 veces se lo ha dicho. Usted tiene que tener la mente abierta para usted entender que, bueno, primera de Emerson 1:1 lo dice, absoluto solo Dios. Entonces, cuando estoy diciendo que usted vivir enfocado en el tema de solo la fe, usted está siendo muy absoluto. Porque la fe solamente te prepara el ambiente para eximirte o quitarte o hacerte creer que tú no tienes obligación si tú tienes fe. ¿Está aquí? Las obras, oiga bien, vamos a ponerlo de esta manera, las obras no preceden, no van delante de la fe ni de la salvación, pero están dentro de la ecuación. ¿Me doy a entender? Por esa razón es que podemos decir que las obras, oiga bien, las obras son consecuencias naturales de haber recibido la revelación de Dios. Es decir, las obras son el resultado de una vida que ha sido regenerada por causa no del sistema, sino por causa de haberse encontrado con el reino de los cielos. Las obras son el resultado de una vida que se encontró con la revelación de Cristo y a partir de ese momento camina de acuerdo al reino y no de acuerdo al mundo. Lo dije lo mismo de tres formas diferentes. ¿Me sigue? Entonces, la fe me pone a ver. Porque tampoco es que usted va a decir, no, yo soy pura obra, yo no creo en nada de eso, pero yo soy pura obra. No funciona así. La fe nos permite ver. Sí, yo sé que nos enseñaron que no hay que ver para creer, pero eso también yo se lo he dicho a usted de aquí muchas veces. Yo le he dicho que usted no puede tener fe en algo que usted no haya visto primero. Pero ¿cómo así? Porque usted, me refiero a que usted no lo vea primero a partir, dependiendo de con qué ojos es que usted lo está mirando. Si usted lo está viendo con los ojos naturales, yo le puedo entender. Pero cuando hablamos de estar con la dimensión espiritual abierta, el Espíritu hará entender a nuestro espíritu las verdades del mundo, del reino de los cielos, y por lo tanto, basado en eso que percibimos espiritualmente, podemos anclar nuestra fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero parecer Leonel Fernández con lo que estoy diciendo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. La fe me permite ver. Si yo veo, yo comprendo. ¿Por qué muchas veces no comprendemos? Porque sencillamente no estamos viendo. Quizás otro está viendo por nosotros. Pero ustedes van a ver dónde que lo voy a enlazar con la obra. La fe me permite ver. Y si yo veo, comprendo. Por ejemplo, si usted comienza a escuchar un ruido, usted empieza a buscar. Pero si quizás se mueve y encuentra que hay una gotera dando en un vasito, usted comprende el sonido. ¿Va conmigo? Entonces, la fe me permite ver. Cuando veo, puedo comprender. Y cuando comprendo, entonces tengo la forma de cómo obedecer. ¿Por qué? En el mejor de los casos, ¿por qué algunas personas se les dificulta tanto obedecer? Sencillamente porque no comprenden lo que están haciendo. Pero la ecuación dice, hay que tener fe. La escuela de Pablo, por decirlo de una manera,
Porque la fe te va a permitir a ti ver. Y poder ver te va a ayudar a comprender. Y el comprender te va a permitir entonces obedecer y aplicar lo que se está mandando a hacer. Entonces, la fe y las obras van de la mano. No están en conflicto, están relacionadas. Si creo, entonces obro. ¿Y por qué obro? Porque creí. Hago lo que tengo que hacer porque creo en eso. Pero no porque se lo dijo el apóstol, sino porque tengo una conexión con el reino de los cielos tal que puedo en cualquier ambiente ver lo que el Padre me quiere impartir. Puedo comprenderlo y por cuanto puedo comprenderlo, puedo obedecer aquello que se me está mandando a hacer. ¿Me sigue? Entonces, si creo, yo hago la obra. Ay, pero tú haces obra. No, las obras que estoy haciendo es porque creo. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde hace un tiempo, y digo así por tener un punto de referencia, desde hace un tiempo hemos venido haciendo las obras que nos corresponden. El mensaje del sábado empezó con una premisa interesante. Siempre que declaraban que iba a suceder algo, yo decía, viene lo mío. Pero no llegaba. Yo decía, no, eso por los tenis. Me cambiaba los tenis, entonces después no llegaba y decía, no, eso fue porque llegué tarde. Y no fue sino hasta que racionalizó el asunto y pudo entender que no era solo creer, le hacía falta el obrar. Me salió el sur ahí, le hacía falta el obrar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no hacemos la parte que nos corresponde, nos estamos autolimitando. No estamos limitando a Dios, porque Dios no va a empezar a fabricar las cosas que nos va a entregar si nosotros accionamos. No. Todas las cosas están hechas desde la eternidad. Hay un plan perfecto para mí. Se pondrá en marcha en la medida en la cual yo pueda poner por obra todo aquello que se me ha mandado a hacer. Y se me ha mandado a hacer porque guarda relación con lo que se ha visto en el diseño. Amén. Por esa razón, cuando obedezco con gozo. ¿Por qué obedezco con gozo? Porque estoy haciendo algo no por el capricho de mi líder, no por el capricho de una gente, sino porque entiendo, como permanezco conectado, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en obediencia a lo que se vio y se habló de mí en la eternidad. Por esa razón usted tiene que convertirse en el hombre y en la mujer que mejor pasa la toallita. Pásame la toalla. Tenga la toalla. Y empezamos, sin estarlo buscando, empezamos a ver cómo se materializa la promesa que Dios nos ha dado. Porque estamos enfocados no en el premio que vamos a recibir, sino que estamos enfocados en obedecer a aquel que nos mandó de acuerdo al diseño que se nos mostró. Y por eso no disfrutamos la tarea que estamos haciendo. Mire, yo voy a decir una locura ahora mismo. Es una locura lo que voy a decir. Ay, si el pastor lo está viendo allá, se va a reír. Pero estoy seguro que él va a estar de acuerdo conmigo con esto. Mire, hermano, para uno dedicarse a esto, humanamente, uno tiene que tener problemas mentales. Fuera de coro. Humanamente, uno tiene que tener problemas mentales. ¿Y quieren que le haga la prueba? Si usted me pregunta, que si el Señor me preguntara, ¿y te sientes bien haciendo lo que está haciendo? Yo voy a decir que sí.
Cuando yo pudiera decir, ¿cómo? ¿Que tú me vas a dar chance? Claro, me largo de aquí. Me dedico a pintor o a lo que sea. Por esa razón, si en algún momento ha sucedido, ha sido inconscientemente, pero por esa razón, a pesar de que el camino no ha sido lleno de flores, después de 29 años bregando con gente, siempre he entendido que debo dar gracias en lo que estoy haciendo. Porque lo que estoy haciendo no es el resultado de una decisión de un comité ejecutivo en una organización. Esa fue la excusa que Dios usó para que yo recibiera la instrucción que venía de acuerdo al diseño. Por lo tanto, en lo que estoy haciendo, ya sea pastor, ya sea líder, ya sea abre puertas, cierra puertas, mete pie, saca pie, estoy haciéndolo con gozo. ¿Por qué? Porque corresponde al diseño de mi Dios. No ignoro las obras, aunque yo tengo fe. Usted puede decir eso conmigo. No ignoro las obras, aunque yo tengo fe. Es que el Señor me dijo a mí que me iba a dar una casa. No trabaje a ver si te la va a dar. Es que el Señor me dijo a mí que me iba a dar esposa. Y mujer anda buscando vago. No es que yo estoy orando y ayunando, apóstol, y paso meses en la iglesia durmiendo en el suelo. Tú lo que estás pasando es mala noche. ¿Por qué? Porque nadie, primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas, nadie estudia medicina para graduarse de ingeniero. Por lo tanto, tus obras tienen que ir en línea ¿con qué? Con tu diseño y con lo que tú estás esperando. ¿Aló? ¿Está aquí? Si ustedes me dicen que diga esto, no, yo no voy a decir eso. No, es que yo sabía. Nada. Espíritu de chisme lleva vida. Sal de tu cuerpo ahora. No. Bórramelo, Señor. Ya, se me borró. Oye. Ay, Dios mío. Mire. Dios mío, ¿por qué que yo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el punto? Yo duré como 15 años aquí hablándole del Dios que restaura. Pero recuerdo que no puedo dejar la restauración solamente en fe. La restauración, para que se lleve a cabo, tiene que tener una obra. Y esa obra, si mi memoria no me falla, me dice: conviértete. Y esa obra, si mi memoria no me falla, me dice: aprende a sacar lo precioso de lo vil. Esa obra, si mi memoria no me falla, me dice a mí que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Me siguen? Pero eso es con relación al tema de restauración. Pero con relación a lo que César decía el sábado, de la bendición, de las promesas de Dios materializadas, es el mismo punto. Yo no puedo recibir lo que voy a recibir si no tengo la actitud correcta. Yo no puedo, y actitud tiene que ver con la forma de reaccionar ante los procesos de Dios. Pero tampoco puedo pretender solamente creer en la promesa si yo no tengo un cambio de mentalidad. Pero ¿qué pasa? Que el carácter se deriva de un trabajo realizado. ¿Y acaso puede usted ser disciplinado sin hacer una obra? No, entonces la obra es necesaria. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Sofonías? Porque Sofonías nos está hablando de un tiempo de restitución.
Y desde que uno oye la palabra restitución, uno se emociona porque yo no sé usted, pero yo he perdido algunas cosas y la estoy esperando que vuelvan. Hay algunas que no me conviene que vuelvan, esa no la estoy esperando. ¿Y cuál es la idea que el Señor nos trae en esta noche? Que si tú no has estado trabajando, has estado perdiendo el tiempo. Porque toda la palabra que has estado recibiendo, toda la formación que has estado recibiendo, demanda de ti no solamente creer, demanda de ti un ponerte en acción. ¿Para qué? Para que cuando se presenten los escenarios donde se vaya a hablar de restauración, tú no empieces a trabajar, sino que ya tú estés listo para recibirlo. Que cuando se empiece a hablar de restitución, hay alguna gente aquí y allá conectado que mientras se ministre esta palabra va a ser restituido, pero habrán algunos que tendrán que empezar a trabajar para que un día les llegue la restitución. Mira, hermano, a veces yo veo esta lucha de la UFC. Sí, porque que la de la WWF a mí lo que me da risa es. Pero me da risa ahora. Cuando yo era chiquito yo mataba si ponían el televisor en otro canal los sábados en la mañana. Pero agarre lo que le voy a decir. Nunca he visto. Están los dos en la esquina, tocan la campana, o el timbre, ring, viene el contrario y el otro se agacha. Espérate. Y empieza a hacer. Y el otro se queda, pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo? No, espérate, necesito prepararme un poco más. Te doy esa galleta. Algunos ya entendieron el resto. Pero te doy esa trompa. Pierde. ¿Por qué? Porque no es el momento de practicar. Por esa razón es que usted tiene que andar en comunión, no ponerse en comunión cuando llega a la iglesia. Yo no tengo problema con que usted llegue y se ponga en comunión, pero yo sé que yo ando en comunión. Entonces, dice Sofonías, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Tiempo me habla a mí de un periodo determinado donde se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Y lo que quiero enfatizar es que tiempo en esta palabra nos está haciendo alusión a que hay continuidad. Y esa continuidad me dice que no se detiene. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que aunque tú hayas estado corto de obras, el tiempo sigue corriendo. Pero juntamente con el tiempo, el diseño sigue esperando ejecutarse. Es como cuando usted tiene el carro en frenado, pero lo tiene en D. Está parado, pero la transmisión está como queriendo como arrancar. Usted tiene que ponerlo neutro para que se separen los discos. Cuando hablamos de tiempo, tenemos que entender que no hay tiempo para perder tiempo. Si usted está haciendo aquello que Dios le mandó a hacer, usted está en lo correcto. Pero si usted no está haciendo lo que se supone que usted debe hacer, usted no puede seguir perdiendo tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Pero hay cosas que yo quiero y no veo como que llega la hora. Pero la Biblia dice: y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de que trabajemos. La fe seguirá activa, pero esa fe necesita el respaldo de las obras. ¿Está aquí? Las obras están relacionadas con tu asignación, porque usted pudiera encontrarse estando haciendo muchas cosas, pero no estar haciendo nada que corresponda con su diseño.
Por eso es importante la conexión con el Padre. Obras están vinculadas a tu asignación, a lo que tú debes cumplir y en lo que te tienes que convertir. ¿Para qué tú practicas béisbol? Porque me quiero convertir en un pelotero. ¿Para qué tú practicas fútbol? Porque me quiero convertir en un futbolista. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo no solamente para cumplir con una tarea aquí en la tierra, sino porque también tú esperas convertirte en aquello que se va a producir cuando seas obediente a lo que se habló de ti en la eternidad. Restituir. Devolver una cosa a quien la tenía antes. A mí no me gustó esa definición. Yo la busqué, no sé si fue en el profeta Google, no me acuerdo bien, pero la puse como quiera para destacar que no me gustó esa definición. Restituir aparece como devolver una cosa a quien la tenía antes. Cuando yo estudio la escritura, me doy cuenta que restitución implica algo más. Diga conmigo, algo más. Alguien puede decir conmigo, yo no estoy esperando lo que a mí me quitaron, pero con ese ánimo usted no va a recibir nada. Yo no estoy esperando lo que a mí me quitaron. A mí hay que darme una ñapa. Ñapa viene del dominicano, que significa una porción extra. En hebreo también significa lo mismo. En los boricuas también. Yo siempre pongo este ejemplo, me viene a la memoria cuando hablo de restitución. Una vez yo presté un libro a un profesor de un instituto y él iba a usar el libro para impartir una materia. La materia duraba un mes y como a los 12 meses el libro, sí, varón, yo se lo voy a traer el libro. Mira, hermano, cuando el hermano se me apareció con el libro parecía que se lo habían sacado a Jack del bolsillo en el Titanic. ¿Usted ve cuando abrieron la carpeta de Rose? Así mismo estaba el libro. Y él me dice, escúcheme, hermano, está un poco maltratado. Digo yo, un poco maltratado. Digo yo, ese no fue el libro que yo le entregué. Así es que se lo puede llevar. ¿Qué ustedes creen que pasó? No le gustó lo que le dije. Porque a la gente no le gusta que lo corrijan. ¿Usted sabe qué? Vamos a poner un ejemplo. Voy a ponerlo contigo, Dani, para que no vaya a haber problemas. Como tú tienes cara de buena gente. Dani un día hizo unas habichuelas con dulce. Malísima. Pero todo el que la prueba, y buena que está. ¿Quiere más? No, no quiero más, pero tan buena. Estamos contribuyendo a que ella la siga haciendo mala o que se perfeccione en hacerla más mala. ¿Dónde está el problema? Que yo un día le digo a Dani, mira, yo no quiero tus habichuelas con dulce porque realmente están malas. ¿Se ofende? No, yo sé, por eso fue que el ejemplo lo puse contigo. ¿Alguien me sigue? A la gente no le gusta que le digan lo que está haciendo mal. Pero Dios no tiene eso como modelo. Porque hay personas que dicen, no, yo a quien tengo que decirle la verdad se la digo. Mi pregunta no es si tú dices la verdad o no.
Mi pregunta es, ¿qué te motiva a decir esa verdad en ese momento? Porque tú sabes que decir esa verdad fuera del momento va a producir daño. Entonces tu motivación o tu cabana no es la correcta. Entonces tú debes de saber cuándo decir la verdad. La escritura decía que Yeshua estaba enseñando en la casa, pero él tenía una unción para sanar. Él tenía unción para sanar, pero estaba enseñando, no estaba sanando. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua sabía administrar la gracia que Dios le había dado. Hay algunos que son profetas, que tienen sueños y de una vez quieren contar o decir lo que de parte de Dios han recibido. Pero usted tiene que saber cuándo lo diga. Pastor, a Juan le dijo Dios, mira, de esta cosa que tú has visto habla, pero de esta no hable. Si hubiera sido un dominicano, dice, no Señor, a mí ningún espíritu, yo voy a hablar lo que yo vi. Y Dios te va a decir, pero soy yo que te estoy diciendo que no lo diga. Digo, no, yo tengo que hablar, yo no aguanto lo que el Espíritu me ha dado. Entonces, ¿qué pasó? Se ofendió. Y como al mes se me aparece con el libro mío viejo y uno nuevo. No era el mismo libro porque ese libro no aparecía y esa edición había sido retirada. Y aparece con un libro nuevo y me dice, hermano, mire, el libro no aparece. Y yo, no, sí, yo compré ese carísimo porque no aparecía. Y, sí, entonces le compré este que es del mismo tema, es nuevo, es nada más completo. Y digo, yo cojo el libro y yo, oh, qué bien, gracias, muchas gracias, hermano. Agarro mi libro y cuando él se va, digo yo, hermano, escúchame, devuélvame mi libro. Dice, pero ¿cuál libro? Digo yo, el que yo le presté. Dice, pero yo le acabo de dar uno nuevo. Digo yo, sí, yo lo sé, pero este no era el mío. El que era mío era aquel y usted tiene que devolvérmelo. Es decir, deme mi libro y deme el adicional por usted haber averiado o afectado mi libro. No sé si usted me está siguiendo. Ay, muchacho. Cuando tú rompes un libro y tú devuelves otro libro, tú no estás restituyendo, tú estás sustituyendo, que no es lo mismo. Y yo no he leído en la Biblia a Dios decirme, yo te voy a sustituir X o aquella cosa. Cuando Dios habla de que me está restituyendo, yo debo pensar en grande. Yo debo pensar en que puedo probablemente recibir aquello que he perdido, pero seguro, por 10 a la 1.000.000, que eso vendrá con una carga adicional de la bendición de Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta Sofonías, vendrá el tiempo en el que te devolveré. Otras traducciones hablan de que te restituiré. ¿Qué pasa? Sofonías estaba profetizando en el tiempo donde Judá estaba pasando una de tantas, ya que Judá pasaba tantos problemas, pero era otra crisis. Y Dios le dijo, tranquilo, que te voy a restituir. No sé qué pudieras haber perdido. No sé si te engañaron. Lo que yo sé es que si te encuentras haciendo las obras que se corresponden con la asignación que viene del diseño, no te pongas a llorar por lo que perdiste, porque si estás haciendo las obras, tu restitución vendrá. Dígame si he hablado claro hasta aquí. Vamos a poner un ejemplo bíblico, rapidito. Éxodo 22:1. Dice aquí: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Pero fue una que me robé, pero fue uno que maté, pero fue uno que se me perdió. ¿Por qué tengo yo que devolver 5 bueyes por un buey o 4 ovejas por una oveja? Dios dice, por el principio de restitución. Yo quiero aterrizarle un chin para ver si ustedes se prenden.
Porque cuando uno ya habla de restitución y de que Dios allá arriba y yo aquí abajo estoy esperando, no. La restitución, ¿sabe dónde comienza? Comienza abajo. ¿Y qué significa que comienza abajo? Que si hay algo que el Espíritu trae a mi memoria, en lo cual yo pude haber agraviado a Lionel tiene que recibir de mí no solamente la sustitución, sino la restitución. Cuando la iglesia se ejercita en eso, la misma acción la va sanando. ¿Por qué? Porque la restitución descansa sobre un principio de justicia. ¿Usted lo puede decir eso conmigo? La restitución descansa bajo un principio de justicia. Y se lo voy a explicar. Las ovejas no solo valían por el alimento que aportaban, sino que las ovejas también valían por la lana que producían. Robarla o matarla no solamente afectaba su estado presente, sino que estaba afectando su estado futuro. Porque no solo estoy perdiendo lo que ella produce ahora, sino que también estoy perdiendo lo que pude haber ganado. ¿Me sigue? El buey no solo valía por su carne, no solo valía por la utilidad que era bueno para el arado, para preparar la tierra, sino que el buey, oiga esto, lo voy a decir despacio, que Ana no lo oiga esto. El buey no solo valía por la carne que producía y la utilidad que daba, sino que para poder restituir al buey había que considerar el entrenamiento que se le había dado, la crianza. Por esa razón usted no puede menospreciar el equipamiento que usted ha recibido. Yo no puedo llegar a Fort Lauderdale creyendo que yo soy el que soy, como dicen, no sé si los mexicanos, el mero macho. No. Porque el valor de los pastores de la iglesia de Fort Lauderdale no viene dado solamente por sus capacidades humanas, sino por la inversión del reino que hay dentro de ellos. Y eso hay que respetarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, pero no respetemos solo el depósito que porta el pastor o que porta el líder. Usted tiene que aprender a respetar el depósito de aquel hermano que se sienta a su lado. Y yo le voy a revelar algo que ustedes no sabían que iba a pasar, que yo no lo voy a terminar hoy esto. Pero usted se va a gozar con esto. ¿Sabe que la última vez que ministré, hablé de que estaba hablando cuando Jeremías, ¿se acuerda? Y le decía que Jeremías profetizó en un periodo donde había cautividad. Sofonías también estaba predicando en un tiempo difícil. ¿Usted sabe por qué? Agárrese que está tan profunda. Porque el profeta Sofonías también le estaba profetizando al mismo pueblo de Judá. ¿Ya? ¿Se entendió? O sea, es que pasaron años en esa situación. ¿Por qué? Porque solamente creían, pero no cambiaban. Solamente, nunca faltó profeta, Alfredo. Siempre Dios mandó profetas. Siempre hubo revelación, siempre hubo palabra, siempre hubo código, siempre hubo lo que usted le quiera llamar. El problema es que a pesar de todo lo que recibían, el pueblo no hacía nada. Y por eso aquí hablamos de cautividad. Recuerden que decía que cautividad lo que procura a nosotros es alejarnos de nuestra identidad. Que tú no sepas quién tú eres.
Yo recuerdo que mientras yo estudiaba en la facultad, en la universidad, yo decía, a mí me gusta tal especialidad. Pero en la medida que uno se adentra en la carrera, uno se da cuenta que realmente eso no es lo que a uno le gusta, sino otra cosa. Porque en la medida que vas haciendo tu obra, se te va revelando tu diseño. Por esa razón, deja de creerle la falacia al enemigo de que tú tienes que esperar un tiempo más. No, tú tienes que empezar ayer a hacer lo que tienes que hacer. La cautividad, yo decía, y no voy a hablar de eso de nuevo, está ligada a la religiosidad. Y yo decía que en algunos contextos se habla de religión de forma despectiva, cuando no debería ser. ¿Qué debería ser lo correcto? Que si un día ustedes me oyen a mí mismo, yo a veces he hecho el llamado y digo, hermano, nosotros no estamos ofreciéndole una religión, sino una relación. Yo he dicho eso. Pero ¿qué es lo que el pueblo tiene que entender? Que cuando yo lo digo en ese contexto, no me estoy refiriendo a la religión per se, sino a la religiosidad. No sé si se entiende. Porque es la religiosidad la que nos tiene a nosotros cautivos. La religiosidad que nos dice, no, tú tienes que esperarte un poquito más. Una vez en la iglesia había un miembro que no era muy dinámico. Y como en aquel entonces las votaciones, las posiciones se ocupaban por votaciones, el más popular era el que ocupaba el cargo. Él cayó dentro de la directiva de jóvenes. Y yo le dije, bueno, mira, para que tú inicies el oculto los sábados. No, espérate, así no, llévame al paso. No, pero lo único que tú vas a hacer es orar, bienvenido, buenas noches. No, al paso. Bueno, pues está bien, a la oración de despedida, ya que esté el... No. Yo, pues está bien, párate en la puerta y dile a la gente, gracias por haber venido. Y dice, no, yo te aviso cuando yo esté listo. Pero hombre, mira el que está al lado suyo y dígale, ¿cuándo vas a empezar a hacer lo que el reino de los cielos te asignó? Entonces, mire esto. Porque muchas veces con nuestro comportamiento pareciéramos como que Dios es tonto. Mire lo que dice Sofonías capítulo 1 verso 12. Wow, pero espérate. Eso en Sofonía 1:12 que lo dice, pero nosotros leímos fue en el 2. Es que cuando se habla de restitución, cuando se habla de restauración, cuando se habla de bendición, es porque ya Dios te viene anunciando que es lo que tú tienes que hacer primero. ¿Usted me está entendiendo? Visto desde nuestra mentalidad occidental, el hebreo se escribe al revés, de derecha a izquierda, y los libros se leen al revés, de izquierda. No, que tú has pasado muchas páginas para la derecha. En Israel usted dice, no, usted ha pasado muchas páginas para la izquierda. En Israel no, usted ha pasado muchas páginas para la derecha. Solamente en el hebreo funciona eso así. Pero en el diseño, usted tiene que ir primero a repararse para luego disfrutar de la recompensa. Entonces, miren lo que decía el pueblo en Sofonías capítulo 1 verso 12. Aquí lo tengo. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, no, Jehová no hará ni bien ni mal. Yo llevo años en esta vaina y todavía está lo mismo. No, Dios no viene ahora, tranquilo. Aquí no va a pasar nada. Dice el verso 13. Por lo tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, pero no beberán del vino de ella. Usted decide. O usted hace o hace.
Porque no hacer nos pone en una posición que no se corresponde con el deseo de Dios, pero que su justicia le obliga, por decirlo de alguna manera, que recibamos el pago por no hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, que no hacer nada no es una opción y tiene su consecuencia. No, lo que pasa es que tú estás atrasado, tú sabes, Open Mind, esto es siglo XXI, esto no es el 1500 antes de Cristo, no, esto es otra cosa. Sofonías capítulo 2, verso 1. Sí, porque ustedes creen que aquí en este tiempo es que se han inventado las cosas. No, todo eso existe desde antes de Cristóbal Colón, existe todo eso. Dice el verso 1: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Señores, las cosas que estaban pasando en Judá no eran fáciles. Y Dios lo que estaba diciendo era: lo que necesito es que cada uno vaya a donde tenga que ir, se encierre donde se tenga que encerrar, que medite y que cambie, porque si no le irá mal. Ahora, si usted hace la obra que tiene que hacer, más adelante yo le voy a hablar de la restitución. Sofonías 3, versos 1 y 2 dice: ay, mi madre. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Verso 2. Mire lo que dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Entonces esto no consiste simplemente en yo comprarme el mejor talit para la próxima fiesta. Esto consiste en que yo me convierta en el talit. Sí, yo sé que voy a recibir mi pedrada por 2 o 3 judíos cuando oigan esto. No importa. Esteban cogió más piedra que yo. Pero estoy ilustrando para darme a entender. Yo no le estoy restando el valor ni el significado a los elementos, jamás. No. Le digo que estoy ilustrando. Pero no nos enfoquemos en el elemento. ¿Quieren que le ponga un ejemplo? ¿Cuántos le dieron en la escuela bíblica la rebelión de Coré? A todos. Había un incensario de oro que usaba el sumo sacerdote y habían incensarios de bronce que usaban los sacerdotes. Se armó la discusión entre quién era santo, quién no era santo, quién era santo, quién no era santo. Y Moisés dijo: no vamos a discutir por esto. Vamos a hacer una cosa: traiga a todo el mundo mañana su inciencito con su aceite, y el que se acerque a Dios y Dios no lo mate, ese será santo. Entonces, como ellos eran santos, ¿sabe qué hicieron, Pastor Ivana? Ellos vinieron con su incensario de bronce y empezaron a ofrecer incienso a Jehová. Y dice que mientras ofrecían incienso a Jehová, Moisés había dicho un decreto. Dice: pero si ustedes se mueren como se mueren los mortales y no se abre la tierra y se lo traga, entonces Jehová a mí no me ha puesto. Y cuando ellos van ahí adorando: tú eres digno, tú eres santo, aleluya. Y de repente se abrió la tierra y cayeron vivos a tierra. Aquí está el detalle. Lea el texto. Todos murieron bajo tierra y todos los incensarios quedaron arriba. ¿Dónde está el problema? El problema es no el rito, no el elemento. El problema llega en que el elemento y el rito es más santo que quien lo practica. No sé si usted me está entendiendo. Pero el diseño no es para el incensario. El diseño es para el sacerdote. Por eso es que Dios le está diciendo: yo lo que quiero es que ustedes entiendan que cuando los confronto, no lo hago con la intención de echar por el suelo su dignidad, sino para que ustedes vuelvan en sí y entiendan que la posición en la que han caído no es en la posición en la que yo los quiero tener.
Ya déjeme terminar esto. Póngase de pie. Wow. Con esto lo voy a dejar. Dios promete su ayuda en toda circunstancia. Y no hay nada en Dios que yo humanamente pueda perder, que mi Dios no me lo pueda no sustituir, sino restituir. ¿Está aquí? Entonces, la misión de hoy es un llamado a que vivamos por fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que vivir por fe. Y nos olvidamos de las obras. Porque fe, quédate aquí. El llamado en esta noche es a que vivamos por las obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nos olvidamos de la fe? No. ¿Cuál es el llamado entonces? Que seamos gente trabajando y que trabajemos por la fe que tenemos en el Creador. Gente que está haciendo no lo que caprichosamente se pudiera hacer, sino lo que en obediencia hemos recibido por la visión que se nos ha entregado. Y yo quiero pedirle a usted que ponga su mano en su corazón. Es una forma de nosotros simbólicamente decirle al Padre: la ciencia ha determinado que el corazón está en el pecho, en el centro, un poco inclinado hacia la izquierda. Algunos dicen que en el corazón es que está el alma. Oye, un reguero de cosas. Lo importante es que usted ahora vamos a apelar a que el corazón es como el símbolo del centro de nuestro ser. Ese es el símbolo que vamos a usar. Y vamos a ser sinceros con Dios en esta noche. Y vamos a decirle: Padre, tú has venido anunciando tiempos de cambio, tiempos de mejoras, de restauración, de avivamiento, de revelación, donde el río de tu revelación cubrirá las naciones. Padre, yo no quiero perderme y que se salve el incensario, pues la revelación de la divinidad no vino dada al incensario, sino al sacerdote que lo iba a portar. Por eso en esta hora, Espíritu Santo de Dios, abrimos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos des la instrucción. Nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer la obra y la vamos a hacer con gozo. Porque tu palabra dice que vendrían tiempos en los que tú devolverías la gloria a tu casa. Tu palabra dice que vendrían tiempos en los que íbamos a ser restituidos. Y yo sé, Padre, que cuando tú profetizaste esto, mi nombre estaba incluido ahí. Y si mi nombre estuvo incluido ahí, entonces los nombres de mi familia estuvieron incluidos ahí. Y yo vengo en representación de mi descendencia, Señor. Yo hago pacto, yo hago alianza, yo me expongo, Señor, a tu verdad, a tu palabra. Yo rompo con esa mentalidad de Judá de aquella época que decía: Dios no va a hacer nada. No, Dios hará algo, porque Él ha anunciado tiempo de restauración y de refrigerio. Yo renuncio a esa mentalidad que dice: Él tardará y no vendrá. No, Él tardará y no vendrá ya no forma parte de mi lenguaje. Mi lenguaje dirá: Él ya llegó, ya yo lo he conocido. Por eso, Señor, te pido que cada uno de tus hijos seamos sanados, seamos renovados,
Seamos fortalecidos, Señor, con el poder de tu fuerza, para que podamos hoy, mañana y siempre hacer aquello por lo cual tú nos has escogido. Yo declaro por la fe, yo declaro por la palabra, que no faltará aquel hombre o aquella mujer, aquel hermano, aquella hermana, aquel prójimo que esté ahí para levantarme y sostenerme las manos cuando yo sienta que estoy desfalleciendo. Porque sé, Señor, que si me has preservado hasta este día, hasta esta hora, es porque todavía tienes la intención de cumplir en mí lo que me has prometido. Yo doy gracias por tu misericordia. Yo doy gracias por tu bondad. Y doy gracias por la oportunidad que me das de no ser desechado, sino ser reparado. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho entender que si algo he perdido, no formaba parte de mi diseño. Pero si formaba parte de mi diseño, como lo fue el arca cuando fue quitada de Israel, por diseño volverá a mí. Entonces, Señor, estoy preparado para que todo aquello que no forme parte de mi diseño, yo me despido de eso hoy y me preparo, invierto todas mis fuerzas, toda mi fe. ¿En qué? En esperar con gozo todo aquello que forma parte del diseño, porque no vendrá como se fue, sino que vendrá restituido con una porción extra. Alguien diga conmigo: así lo creo, así lo declaro y así lo recibo. En el nombre del Señor. Alguien grite amén y dele fuerte ese aplauso al Señor.